Recordamos a los asistentes que mantengan en silencio sus teléfonos móviles. El acto se reanuda con la presencia de Francisco Freire, actor y licenciado en periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Esta tarde se reanudará con la asistencia de Itziar López, quien nos adentrará en el desencanto político en los girasoles ciegos, partiendo de la tercera derrota. Buenas tardes a todos. Quiero daros la bienvenida y agradeceros vuestra presencia en esta segunda jornada sobre el estudio de los girasoles ciegos de Alberto Méndez. Los que estuvisteis en la jornada de ayer recordaréis que vivimos momentos verdaderamente emotivos. Ayer contamos con la presencia de mi compañera de estudios, Cristina Arbizu, y también con la presencia de Juan Antonio Méndez, el hermano de Alberto. Ambos nos aproximaron a su biografía y nos introdujeron en el relato de la primera derrota de los girasoles ciegos. El protagonista de esta primera derrota, Capitán Alegría, el rendido, o como él se denominaba, el rendido ante los vencidos, nos abría la puerta hacia el discurso global que plantea Alberto Méndez sobre los derrotados en la guerra civil. En el día de hoy vamos a analizar el discurso y el relato de la segunda derrota, 1940, manuscrito encontrado en el olvido. Pero no sin antes dar las gracias a Raúl, a Daniel y a Aide, los hijos de Alberto, por permitirme utilizar el material original de su padre. Hoy además contamos con la presencia física de Raúl y Aide entre nosotros y quiero aprovechar el momento para mandarles un caluroso abrazo de parte nuestra. Comenzamos. En el año 1970, Alberto Méndez se encontraba en el Archivo General de la Guardia Civil buscando unos documentos cuando encontró un sobre amarillo. Este sobre. Estaba clasificado con las iniciales DD, que significan difunto desconocido. Y en su interior se encontraba este atestado y un pequeño cuaderno con tapas negras y muy pocas páginas. Dado el delicado estado del cuaderno, hemos tenido que hacer un trabajo de reconstrucción para poder hacer una transcripción del texto lo más fiel posible al original. El cuaderno está escrito prácticamente en su totalidad con una letra pulcra y ordenada. Al principio las palabras son de mayor tamaño, pero a medida que vamos avanzando en el relato, se van reduciendo como si el autor tuviese más cosas que contar de las que en realidad le cupieran en el cuaderno. A veces los márgenes también están adornados con signos incomprensibles o con pensamientos o comentarios hechos con posterioridad. Esto último lo deducimos en primer lugar con la caligrafía que, como se acaba de decir, se va reduciendo a medida que vamos avanzando en el relato. Y en segundo lugar, porque esta misma caligrafía nos remite a estados de ánimo muy diferentes. El cuaderno lo encontró un pastor en el año 1940 en una cabaña en los altos del Parque Natural de Somiedo, entre Asturias y León. Y a juzgar por algunos datos que se describen en el cuaderno, el autor debía de encontrarse cerca de la localidad de Sotres, muy cerquita ya de los Picos de Europa. Aquí podemos ver la ubicación aproximada de la cabaña y también la complicada orografía del terreno que, como veremos más adelante, también juega un papel importante en este relato. Pero volvamos ahora al atestado. En él consta que el cuaderno se encontró sobre un taburete y bajo una pesada piedra. Un zurrón de cuero vacío, un hacha, un camastro sin colchón y 2 pocillos de barro fueron los únicos objetos que inventarió el guardia civil que levantó el atestado. Bueno, también se encontró un sencillo vestido de mujer colgando del techo y el informe sí que destaca, y esto fue
lo que le llevó a Alberto a leer el manuscrito, que en una de las paredes se encontró escrita la siguiente frase: infame turba de nocturnas aves, que se corresponde con un verso de la fábula de Polifemo y Caratea de don Luis de Góngora y Agorte. Bien, a continuación voy a proceder a leer las páginas del manuscrito con los comentarios que Alberto hizo al transcribirlo y también con otros datos que ya son fruto de mi propia investigación. Hoy también contamos con la presencia del maestro Odín Cabán, que en un momento determinado interpretará en directo una partitura que también se encuentra descrita entre las líneas de ese cuaderno. Página 1. Elena ha muerto durante el parto. No he sido capaz de mantenerla a este lado de la vida. Sorprendentemente, el niño está vivo. Ahí está. Desmadejado y convulsivo sobre un lienzo limpio al lado de su madre muerta. Y yo no sé qué hacer. No me atrevo a tocarlo. Seguramente le dejaré morir junto a su madre, que sabrá cuidar de un alma niña, y le enseñará a reír. Si es que hay un sitio para que las almas rían. Ya no huiremos a Francia. Sin Elena no quiero llegar hasta el fin del camino. Sin Elena no hay camino. ¿Cómo se corrige el error de estar vivo? He visto muchos muertos, pero no he aprendido cómo se muere uno. Página 2. No es justo que comience la muerte tan temprano, ahora que aún no ha habido tiempo para que la vida se diera por nacida. He dejado todo como estaba. Nadie podrá decir que he intervenido. La madre muerta, el niño agitadamente vivo y yo inmóvil por el miedo. Es gris el color de la huida y triste el rumor de la derrota. En la parte inferior de la página se puede ver un poema tachado en el que se leen solamente algunas palabras. Vigoroso, sin luz o mi luz, eso no está claro del todo. Y también la frase olvidar el estruendo. También al margen y con una letra más pequeña se puede leer la siguiente frase: ¿es este niño la causa de la muerte o es su fruto? Página 3. Quiero dejar todo escrito para explicar a quien nos encuentre que él también es culpable. A no ser que sea otra víctima. Quien lea lo que escribo, por favor, que esparza nuestros restos por el monte. Elena no pudo llegar más lejos, y el niño y yo queremos permanecer a su lado. Solo soy culpable de no haber evitado que ocurriera lo ocurrido. No aprendí a sortear la pena, y la pena me ha amputado a Elena con su dalle. Además, yo solo sé escribir y contar cuentos. Nadie me enseñó a hablar estando solo, ni nadie me enseñó a proteger la vida de la muerte. Escribo porque no quiero recordar cómo se reza ni cómo se maldice. ¿Cómo puede terminar una historia tan hermosa en una montaña sacudida por el viento? Es solo octubre.
Pero aquí arriba el otoño se convierte en invierno cada noche. El niño ha llorado todo el día con una fuerza sorprendente. Ha conseguido que piense en él, aunque he claveteado mi mirada en el rostro de Elena muerta y he pasado toda la mañana sin prestarle atención. Ahora caigo en que no he derramado ni una sola lágrima. Probablemente porque el llanto del niño es suficiente y necesario. Yo no hubiera conseguido llorar con tanto desconsuelo. No hubiera logrado gritar con tanta rabia. Elena ha sido llorada sin mi esfuerzo. ¿Cómo puede llorar un hombre y desvanecerse al mismo tiempo? Ahora parece que el niño ha perdido los sentidos. Me he acercado a mirarle y he comprobado que aún respira, aunque al intentar moverle, he tenido la sensación de que alguien le había arrancado el esqueleto. Página 4. He observado atentamente el rostro blanco de Elena. Su palidez ya no es tan macilenta como en el momento de la muerte. Sencillamente ha perdido todos los colores. Quizá la muerte sea transparente y heladora. Durante las primeras horas he sentido la necesidad de mantener su mano entre las mías, pero poco a poco me he encontrado unos dedos sin caricias. Y he sentido miedo de que fuera ese el recuerdo que quedara grabado en mi piel insatisfecha. Llevo varias horas sin tocarla y ya no soy capaz de reposar junto a su cuerpo. El niño sí. Ahora yace exhausto, acurrucado junto a su madre. Por un momento he pensado que pretendía devolver el calor al cuerpo inerte que le sirvió de refugio mientras duró el zumbido de la guerra. Sí, hemos perdido una guerra. Y dejarnos atrapar por los fascistas sería lo mismo que regalarles otra vez otra victoria. Elena ha querido seguirme y ahora sabemos que nuestra decisión ha sido errónea. Quiero pensar que jamás se cometió un error tan generoso. Debimos hacer caso a sus padres, a los que pido perdón por permitir que Elena me acompañase en mi huida. Que te quedes. No te harán daño. Le dije que te sigo, que me muero. Hablábamos de la muerte para dejar la vida al descubierto, pero nos equivocábamos. Nunca debimos emprender un viaje tan interminable estando ella de 8 meses. El niño no vivirá. Y yo me dejaré caer en los pastos que cubrirá la nieve, para que de las cuencas de mis ojos nazcan flores que irriten a quienes prefirieron la muerte a la poesía. Yo quiero ser llorando el hortelano, de la tierra que estercoras, compañero del alma, tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos. Mi dolor sin instrumento a las desalentadas amapolas da de tu corazón por alimento. Tanto dolor se aguarda en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos.
siento más tu muerte que mi vida. Miguel, se cumplirá tu profecía. ¿Dónde estarás ahora, Miguel, que no puedes consolarme? Daría una eternidad por poder escuchar otra vez tus versos líquidos, tu palabra templada, tus consejos de amigo. Quizá tanto dolor me convierta en un poeta, Miguel, y puede que ya no tengas que rezumar tanta benevolencia. ¿Recuerdas cuando me llamabas el arquero proletario? Elena te quería por eso, y te seguirá queriendo, aunque esté muerta. Página 5. Hubiera preferido Elena que separara al niño de la placenta que le rodea, atara su cordón umbilical con una de mis botas e intentara que humilláramos a los vencedores con la vida germinal de la revancha. Pienso que ella no hubiera querido un hijo derrotado. Yo no quiero un hijo nacido de la huida. Mi hijo no quiere una vida nacida de la muerte. ¿O sí? Si el Dios del que me han hablado fuera un Dios bueno, nos permitiría elegir nuestro pasado, pero ni Elena ni su hijo podrán desandar el camino que nos ha traído hasta esta braña, que será su sepultura. Esta madrugada me venció el sueño y me quedé dormido apoyado en la mesa. Me despertó el llanto del niño, ahora menos vigoroso, más convaleciente. Su rabia de ayer me producía indiferencia. Su lamento de hoy me ha dado pena. No sé si es que estaba aturdido por el sueño y el frío, o que a mí también comienzan a faltarme las fuerzas al cabo de 3 días sin comer nada. Pero lo cierto es que, impensadamente, me he encontrado dándole a chupar un trapo mojado en leche desleída en agua. Al principio no sabía si vivir o dejarse llevar por mi proyecto, pero al cabo de un rato ha comenzado a absorber el líquido del trapo. Ha vomitado, pero ha seguido chupando con avidez. La vida se le impone a toda costa. Creo que ha sido un error tenerle en brazos. Creo que ha sido un error alejarle un instante de la muerte, aunque el calor de mi cuerpo y el alimento que ha logrado ingerir le han sumido en un sueño desmadejado y profundo. Página 6. Les he cubierto con la colcha de ganchillo heredada de su abuela y que Elena insistió en llevar consigo como si en ella estuviera resumido su pasado. No es ya tan acogedora como lo fue cuando compartíamos la huida, pero da calor al niño y es probable que aún quede algo en ella del aroma de su madre. Debo confesar que no he soportado la comparación de la vida y la muerte. Verles a los dos en la misma cama, boca arriba, Elena tan acabada y él tan sin hacer, ha sido como trazar una raya entre lo verdadero y lo falso. Repentinamente la muerte era muerte, nada más que muerte, sin los candores del cuerpo, sin lo animal de la vida. Un cadáver, al cabo de 3 días, es un mineral sin la humedad del aliento, sin la fragilidad de las flores. Ni siquiera es algo indefenso, es algo que no puede sentirse acorralado y sin embargo se agazapa como si quisiera pasar desapercibido. Un cadáver, al cabo de 3 días, es solo soledad y ni siquiera tiene el don de la tristeza. Al niño se le está secando el cordón umbilical y llora. Y tras este texto, en la parte inferior de la página, en el lado izquierdo, encontramos un dibujo muy sutil. Parece una estrella fugaz, pero dado un momento en el que lo escribió, o en el que lo dibujó el autor, diríamos que se trata de la representación infantil de un cometa que va a estrellarse
o contra una luna menguante que llora. Página 7. No he comido. Aún tengo un poco de pan seco y unas conservas de pescado que trajimos en la huida. El niño ha vuelto a tomar leche desleída. Parece que se sacia. Hoy enterraré a su madre junto al roble. No tengo fuerzas para ordeñar las vacas, pero se están poniendo enfermas y sus mugidos tampoco me dejan pensar en Elena. Quisiera que subieran del valle a recoger el ganado para no tener que decidir si me alimento o me dejo caer rodando muerte abajo. Pero en este tiempo de horror, incluso el ganado está resolviendo la vida a su manera. Mientras no llegue el invierno, estos animales ignorarán que existe el lobo, el frío y la correlación de fuerzas. Hoy por hoy, estamos corriendo la misma suerte. Las 4 o 5 que deben ser ordeñadas morirán si alguien no lo hace. ¿Cómo ha podido desaparecer quien las cuidaba justo ahora? Pero eso qué más da en estos tiempos tan aciagos. Además, mientras tomo una decisión, necesitaré leche para el niño. Llueve. Mejor así. Nadie se atreverá a subir hasta esta braña con un tiempo tan desapacible. He logrado acorralar 2 vacas. Una de ellas tiene mastitis. Tendré que matarla para que no sufra. Hoy el niño ha comido 3 veces. Página 8. Ayer enterré a Elena bajo un haya. Es más frágil que el roble y más desvencijada. El ruido de la tierra cayendo sobre su cuerpo rígido y el olor de su cuerpo en descomposición provocaron en mí un llanto tan sofocante que por un momento tuve la sensación de que también yo iba a morir. Pero morir no es contagioso. La derrota sí. Y me siento transmisor de esa epidemia. Allá donde yo vaya, olerá a derrota. Y de derrota ha muerto Elena y de derrota morirá mi hijo al que todavía no he podido poner nombre. Yo he perdido una guerra y Elena, a la que nadie jamás hubiera pensado en considerar un enemigo, ha muerto derrotada. Mi hijo, nuestro hijo, que ni siquiera sabe que fue concebido en el fulgor del miedo, morirá enfermo de derrota. Padre ejecutivo, mis dolores. ¿Cómo sentí tus leyes rigurosas? Cortaste el árbol con manos vallosas y esparciste por tierra fruta y flor. Es poco espacio de hacer los hombres. Y toda la esperanza de mis cosas. Tornar. Al ejecutivo de mis dolores. ¿Cómo sentí? Al ejecutivo de mis dolores. ¿Cómo sentí tus leyes rigurosas? Cortaste el árbol con manos dañosas y esparciste por tierra fruta y flores.
En poco espacio yacen los amores y toda la esperanza. A ver, tipo de pistolas. ¿Cómo sentí tus leyes pasos? Cortaste el árbol con manos tachosas y esparciste por tierra fruta y flor. Un poco espacio yacen los amores y toda la esperanza de mis casas. Tornados, infelices destellosas y sordas mis quejas que ponen. ¡Oh, ejecutivo! Las lágrimas que en esta sepultura se vierten hoy en día y se vertieron, recibe, aunque sin fruto allá desean, hasta que aquella eterna noche oscura me cierre aquestos ojos que te vieron y me dejen con otros que te vean. He puesto una gran piedra blanca sobre su tumba. No he escrito su nombre porque, si aún hay ángeles, sé que reconocerán el alma bondadosa de Helena entre un mar de almas bondadosas. Trato de recordar versos de Garcilaso para orar sobre tu tumba, Helena, pero ya no recuerdo ni siquiera la memoria. ¿Cómo era? En esta parte del texto hay varios intentos de transcribir un poema, pero está todo tachado. Aún así son todavía legibles algunos versos del soneto 25 de Garcilaso de la Vega. Página 9. No sé por qué estoy escribiendo este cuaderno. Sin embargo, me alegro de haberlo traído conmigo. Si tuviera alguien con quien hablar, probablemente no lo haría. Siento cierto placer morboso pensando en que alguien leerá lo que escribo cuando nos encuentren muertos al niño y a mí. He puesto una lápida de piedra sobre la tumba de Helena para que sean 3 los remordimientos. Si bien es cierto que ya ha pasado el tiempo de la compasión. Hace mucho frío. Pronto empezará a nevar y se cerrarán todos los caminos de acceso a esta braña. Tendré todo el invierno para decidir de qué muerte moriremos. Sí. Creo que el tiempo de la compasión ha terminado. Página 10. Bien, en la página 10 tenemos una serie de rostros mal dibujados. En la parte superior se adivinan 3 rostros infantiles. Hacia la mitad de la página hay 2 rostros femeninos y en la parte inferior hay 3 rostros que se corresponden con ancianos ataviados con pañuelos o con sombreros en la cabeza. También se puede ver el dibujo de un lobo. Está entero. Y en la parte inferior del todo, una frase. ¿Dónde yacéis? La vaca enferma muge y ya no está dando leche. No me atrevo a matarla todavía porque necesito que se formen neveros para conservarla. Leña hay abundante
y conseguiré alimentar la otra desenterrando hierba bajo la nieve. Solo me preocupa el lápiz. Tengo uno. Y quisiera escribir lo necesario para que quien nos encuentre en primavera sepa qué muertos ha encontrado. En la misma página 10, en uno de los bordes, podemos ver con una letra que parece imitación de letra de imprenta la siguiente frase: soy un poeta sin versos. Página 11. Hoy ha nevado todo el día. Estas montañas deben de ser la residencia de todos los inviernos. El niño sigue vivo y la nieve a nuestro alrededor parece una mortaja. Tenemos carne suficiente con la vaca muerta que en parte mantengo ahumada y en parte el invierno prematuro mantiene congelada. Afortunadamente disponemos de leche abundante gracias a la vaca viva, que ahora comparte con nosotros el refugio y nos da calor. Los boniatos que robamos al pasar por Perlunes se conservan perfectamente bajo la nieve y al niño parecen gustarle, a juzgar por la avidez con la que toma la sopa que logro hacerle. Es sorprendente cómo va ocupando lugar en el espacio. Recuerdo cuando era algo extraño dentro de la cabaña, algo que no debería estar allí. Ahora toda la cabaña gira alrededor a él, como si él fuera el centro. Los días de sol, que son pocos, nuestra cama refleja la luz como un espejo y todo el silencio se acumula en torno a los sonidos que constantemente emite el niño, ya sea porque llora, porque se sorprende de que exista un pie desnudo volando por el aire, o una vaca mustia y resignada, donde debiera haber un hogar alumbrando a una familia. Su respiración apacible y rítmica pone coto a la soledad que, de no ser por él, me vencería. Página 12. He encontrado una cabra montés medio comida por los lobos. Todavía quedaban restos abundantes y hoy comeremos sus despojos. Con los huesos y las vísceras he logrado hacer una sopa muy suave que el niño acepta bien. Al llegar a este punto, caí en la cuenta de que efectivamente se produce un cambio significativo en la caligrafía que, como ya os he dicho anteriormente, va variando a medida que vamos avanzando en el relato. Aunque la pulcritud de la escritura se mantiene, los trazos son algo más apresurados, o cuando menos son más indecisos. Yo creo que probablemente transcurrió bastante tiempo hasta que el autor volvió a escribir en el cuaderno. Me reconocerían mis padres si me vieran. No puedo verme, pero me siento sucio y degradado porque en realidad ya soy también hijo de esa guerra que ellos pretendieron ignorar, pero que inundó de miedo sus establos, sus vacas famélicas y sus sembrados. Recuerdo mi aldea silenciosa y pobre, ajena a todo menos al miedo que cerró sus ojos cuando mataron a don Servando, mi maestro. Quemaron todos sus libros y desterraron para siempre a todos los poetas que él conocía de memoria. He perdido, pero pudiera haber vencido. ¿Habría otro en mi lugar? Voy a contarle a mi hijo, que me mira como si me comprendiera, que yo no hubiera dejado que mis enemigos huyeran desvalidos, que yo no hubiera condenado a nadie por ser solo un poeta. Con un lápiz y un papel me lancé al campo de batalla y de mi cuerpo surgieron palabras a borbotones que consolaron a los heridos, y del consuelo que yo dibujaba salieron generales bestiales que justificaron los heridos. Heridos, generales heridos. Y yo en medio con mi poesía, cómplice. Y además, los muertos.
En la página 13, en la parte superior, nos encontramos con una frase completamente tachada. El resto del texto está escrito sobre el contorno de una mano infantil y yo estoy convencido de que el autor debió de utilizar la mano del niño como plantilla. Ha pasado el tiempo y no sabría contar los días porque se parecen unos a otros de tal manera que me sorprende que el niño crezca. Releo mi cuaderno y veo que ya no estoy donde estaba. Y si pierdo la ira, ¿qué me queda? El invierno es una caja cerrada donde se atropellan las tormentas de nieve y estas montañas siguen pareciendo el lugar donde pasan el invierno, los inviernos. También mi tristeza se ha solidificado con el frío. Solo tengo el miedo que tanto miedo me daba. Tengo miedo de que el niño enferme. Tengo miedo de que muera la vaca a la que apenas logro alimentar desenterrando raíces y la poca hierba que la nieve sorprendió aún viva. Tengo miedo de enfermar. Tengo miedo de que alguien descubra que estamos aquí arriba en la montaña. Tengo miedo de tanto miedo. Pero el niño no lo sabe. Elena. El viento por las noches grita entre estos montes como un alarido casi humano. Como si estuviera enseñándonos al niño y a mí cómo debiera ser el lamento de los hombres. Afortunadamente, esta braña resiste bien todas las tormentas. Página 14. Hoy he matado a un lobo. Han llegado 4 a merodear en torno a la cabaña. Al principio me he asustado, porque su necesidad de comer les confiere una fiereza casi humana. Pero luego he pensado que podrían ser una fuente de alimento. Cuando el lobo más grande se ha puesto a rascar la puerta con las patas, he abierto cuidadosamente una rendija suficientemente grande como para que metiera la cabeza y le he aprisionado el cuello con la puerta. Un solo hachazo ha sido suficiente. Con el hacha que utilizo de falleva, le he asestado un golpe tal que su voracidad se ha derramado con su sangre. Me lo comeré y utilizaré sus entrañas para hacer algo comestible para el niño. Eso es bueno. Pero he vuelto a revivir el olor de la sangre. He vuelto a oír el ruido de la muerte. He visto otra vez el color de las víctimas. Y eso es malo. En la página 14, en la parte inferior, en la esquina izquierda, podemos ver el dibujo de un lobo con un niño a su espalda. Los dos tienen un aspecto risueño y da la sensación de que el autor los ha representado como si volaran sobre un campo florido. En la página 15 hay un poema y Alberto deja anotado que debió de escribirlo esa misma noche. Un lobo le dijo a un niño: con tu carne tierna voy a pasar el invierno. El niño le dijo al lobo: cómeme solo una pierna, porque siendo aún tan tierno, muy pronto voy a necesitar que estés bien pegado. Pues llegará el momento en que, aunque cogido, necesitaré un asado de lobo como alimento. Se miraron, se olisquearon y sintieron tanta pena de tener que hacerse daño que se pusieron de acuerdo para repetir la escena, evitándose el engaño de que para sobrevivir 2 personas que se quieran, sea siempre necesario que al margen de sus afectos, unos vivan
Y un último verso. Ambos murieron de hambre. Bajo estos versos aparece un pentagrama y una notación musical que no corresponde a nada que se pueda transcribir en música. De hecho, el mismo Alberto trató de descifrar esta partitura, pero no lo consiguió. Gracias a la ayuda del maestro, Odín Cabán, hemos llegado a la conclusión de que si sustituimos todos esos símbolos por notas sin una duración determinada, la melodía resultante podría ser la siguiente. Nieva, nieva, nieva. Con mi debilidad me resulta cada vez más penoso cortar leña para calentar la choza donde vivimos la vaca, el niño y yo. Los tres estamos cada día más débiles. Sin embargo, el niño, al que todavía no he puesto nombre, tiene una vivacidad sorprendente. Emite ruidos guturales cuando está despierto, como gorjeos. Por una parte me gusta que esté despierto, porque su total dependencia de mí me otorga una importancia que nunca nadie me había concedido, excepto Elena. Por otra, me aniquilan sus ojos desbordando las órbitas hasta parecer enormes y sus mejillas hundidas buscando la calavera. Está muy delgado. La vaca también está muy delgada, aunque sigue dando leche suficiente para él y para mí. Yo también estoy muy delgado y aterido. No sé en qué mes estamos. ¿Serán ya las Navidades? Hoy, siguiendo las huellas de un animal, he descendido monte abajo hacia Sotres y he visto unos leñadores al fondo del valle. He sentido revivir en mí un miedo familiar y denso. Ahora estoy orgulloso de mi miedo, porque al final de esta guerra monstruosa he visto morir a demasiada gente por su arrojo. Si sigo aquí, moriremos la vaca, el niño y yo. Si descendemos al valle, moriremos la vaca, el niño y yo. Página 17. He pensado mucho en ello, pero no quiero darles la última satisfacción de la victoria. Que muera yo puede ser justo, porque solo he sido un mal poeta que ha cantado la vida en las trincheras donde anidaba la muerte. Pero que muera el niño es solo necesario. ¿Quién va a hablarle del color del pelo de su madre, de su sonrisa, de la gracilidad con la que sorteaba el aire a cada paso para evitar rozarlo? ¿Quién le va a pedir perdón por haberle concebido? Y si sobrevivo, ¿qué le voy a contar de mí? Que Caviedes es un pueblo colgado de una montaña que olía a mar y a leña. Que tuve un maestro que me recitaba de memoria a Góngora y a Machado. Que tuve unos padres que no fueron capaces de retenerme junto a su establo. Que no sé qué buscaba yo en Madrid en plena guerra. Un rapsoda entre las balas. Eso es, hijo mío. Yo quería ser un rapsoda entre las balas. Y ahora tu sepulturero. En este momento, un trazo firme subraya la última frase con tal fuerza que rasga el papel. Página 18.
Soy incapaz de seguir alimentando a la vaca y la vaca es incapaz de seguir alimentando al niño. Escarbo bajo la nieve buscando briznas de hierba, cada vez más escuálidas, cada vez más escasas. He encontrado un tubérculo en las raíces de los avellanos yertos y con ellos logro hacer una pasta que no sabe a nada, pero que, hervida y aplastada, doy a la vaca y al niño. No sé si sirve como alimento, pero le estoy dando mi saliva y sobrevive. Aunque está muy débil ya, él trata de moverse, pero le faltan fuerzas. Se arquea, apoyándose solo en la cabeza y en los pies, pero inmediatamente se derrumba. Si pudiera, descendería al valle para pedir comida, pero es imposible salir de estas montañas. Yo nací en un pueblo donde jamás nevaba y nadie me enseñó a desentrañar la nieve silenciosa. Cuando me alejo de la braña más de lo habitual, me hundo hasta la cintura y tardo una eternidad en salir de la trampa blanca. Lo que han dejado los lobos de la vaca que murió está tan duro que ni siquiera con el hacha logro rebanar nada. Está cubierta de nieve, afortunadamente, porque ayer traté de desenterrarla para buscar algo de magro en sus despojos y descubrí un animal mitad carne desgarrada, mitad esqueleto, que estiraba el cuello como si tratara de escapar inútilmente. Sus costillas, las pocas que aún le quedan, forman un recinto que parece reservado para el alma. Pero el alma también se la han comido los lobos. Y yo. Y el niño. Hacia la mitad de la página 19 hay un dibujo que representa la cabeza estilizada de una vaca, alargada como una flecha. Parece como si quisiera surcar el aire. Y debajo una frase: ¿dónde estará el cielo de las vacas? Mataría a la vaca ahora que todavía le queda alguna carne, pero no podría conservarla. Si la dejo en los neveros, los lobos que me rodean continuamente terminarían olfateándola. Dentro de la braña logro mantener una temperatura que pudriría rápidamente lo que queda de su cuerpo. ¿Pensará la vaca que yo la estoy salvando de los lobos? ¿O sabrá que los lobos la están salvando de mi hacha? Quizás sabe la verdad. Y por eso no da leche. Bien, llegados a este punto, en el cuaderno, vemos que faltan 9 páginas. Las 9 han sido arrancadas sin ningún tipo de violencia, porque el perfil rasgado es exactamente igual en todas. En la numeración de las páginas que viene a continuación no vamos a tener en cuenta las 9 páginas que faltan.
Página 20. El niño está enfermo. Casi no se mueve. He matado a la vaca y le estoy dando su sangre, pero apenas logra tragar algo. He hervido trozos de carne y huesos hasta hacer un caldo espeso y oscuro. Se lo estoy dando disuelto en agua de nieve. Todo huele otra vez a muerte. Está muy caliente. Ahora escribo con él en mi regazo y duerme. Dios, cuánto le quiero. Le he cantado una canción triste de Federico. Ya no recuerdo los poemas que recitaba a los soldados. Con el hambre lo primero que se muere es la memoria. No logro escribir un solo verso. Y sin embargo en mi cabeza resuenan 1000 nanas para mi hijo. Todas tienen la misma letra. Elena. Hoy le he besado. Por primera vez le he besado. Se me habían olvidado mis labios de no usarlos. ¿Qué habrá sentido él ante el primer contacto con el frío? Es terrible. Pero debe de tener ya 3 o 4 meses y nadie le había besado hasta hoy. Él y yo sabemos qué largo es el tiempo sin un beso. Y ahora probablemente no nos quede suficiente para resarcirnos. El miedo, el frío, el hambre, la rabia y la soledad desalojan la ternura. Solo regresa como un cuervo cuando lisquea el amor y la muerte. Y ahora ha regresado confundida. Olfatea ambas cosas. Hay ternuras blancas y ternuras negras. Elena, ¿de qué color era tu ternura? Ya no lo recuerdo. Ya no lo recuerdo. Ni siquiera sé si lo que siento es pena. Pero le he besado sin tratar de suplantarle. Página 21. Huele a podrido. Sin embargo, yo solo recuerdo el olor del hinojo. Bajo estas 2 frases, ya solamente se puede leer una frase. Ah, sin ti no hay nada. Escrita con rasgos muy imprecisos. Página 22. No encontraba mi lápiz, lo poco que queda de él, y he estado muchos días sin poder escribir nada. También eso es silencio, también eso es mordaza. Pero hoy, cuando lo he encontrado bajo un montón de leña, he tenido la sensación de que recobraba el don de la palabra. No sé lo que siento hasta que lo formulo. Debe de ser mi educación campesina. Hoy he estado encaramado mucho tiempo en un tronco deshojado, tratando de buscar huellas de algún animal que pueda servirnos de alimento. He visto un paisaje blanco y sin aristas, extenso, interminable, acunado por un viento pertinaz y frío, cuyo zumbido solo sirve para reafirmar el silencio. Y mientras estaba allí observando, sentía algo que no lograba identificar, algo que ni siquiera sabía si era bueno o malo. Ahora que ya he encontrado mi lápiz, sé lo que era. Soledad. Tengo la sensación de que todo terminará cuando se me termine el cuaderno. Por eso escribo solo de tarde en tarde. Mi lápiz también debió de perder la guerra. Y probablemente la última palabra que escribirá será melancolía. Página 23. El niño
ha muerto hoy. Y le llamaré Rafael, como mi padre. No he tenido calor suficiente para mantenerle vivo. Aprendió de su madre a morir sin aspavientos. Y esta mañana no ha querido escuchar mis palabras de aliento. Está ocupada por la palabra Rafael, escrita 63 veces. Alberto Méndez describe esta caligrafía de la siguiente manera. La R de Rafael es siempre una floritura vertical a la que envuelve un trazo panzudo que comienza en la izquierda, asciende por encima y se hincha en la derecha describiendo una curva que se junta al trazo vertical más o menos a media altura, para volver a separarse de él como una falda almidonada y desvanecerse hacia abajo en un rasgo que se pierde. Es una R inglesa y gótica al mismo tiempo. En la página 24 vuelve a repetir la palabra Rafael hasta en 62 ocasiones. Y en la página 25 repite Rafael con el mismo tipo de letra, pero mucho más pequeño, 119 veces. La página 26 ya no está escrita con el mismo lápiz. Es muy probable que se determinara y que lo sustituyera por algún objeto similar, como un tizón o algo parecido. Aparece totalmente emborronado y es prácticamente imposible leer nada. Aún así, Alberto añade lo siguiente. Cuesta leerlo porque después de escribirlo, el autor pasó la mano por encima como si hubiera intentado borrarlo. Después de revisarlo, creemos que se lee lo siguiente. Infame turba de nocturnas aves. Comparando el manuscrito que acabo de reproducir con el relato de Alberto Méndez, nos damos cuenta de que utiliza diferentes recursos literarios para darle a la narración un cierto toque más historicista. De esa manera también intensifica la veracidad de la situación, como por ejemplo al describir los dibujos exactamente igual que yo lo he ido haciendo mientras iba leyendo las páginas del cuaderno. Otro recurso utilizado por Alberto y que nos adelantó también mi compañera de estudios, Cristina Arbizu, es que en esta segunda derrota nos encontramos con dos niveles de narración. El primero sería la voz del protagonista, el poeta, y el segundo sería un yo anónimo cuyo discurso, que está representado en cursiva, le convierte en una especie de narrador historiador. Bien, llegados a este punto, es muy importante recordar que en el atestado que levantó la Guardia Civil también se decía lo siguiente. En la cabaña se encontraron un esqueleto adulto y el cuerpo desnudo de un niño de pecho sobre unos sacos de arpillera tendidos en un jergón. Los dos cuerpos estaban juntos y envueltos en una colcha blanca cuya limpieza contrastaba con el resto del habitáculo. Y Alberto añade una imagen poética. El bulto que formaban tenía forma de nido, siendo este un ejemplo claro de contraposición poética a la forma historicista del relato. En el año 1975, Alberto Méndez fue a Caviedes, una aldea de la antigua provincia de Santander. Y él la describe de la siguiente manera. Un lugar colgado de la montaña y que huele al mar próximo, aunque desde allí no puede divisarse, porque se asoma hacia el interior de un valle. Preguntando, se enteró de que el maestro al que llamaban don Servando fue fusilado en el año 1937 y que su mejor alumno, que era
un gran apasionado de la poesía, huyó con 16 años, también en el año 37, para unirse a las fuerzas del bando republicano. Ni sus padres, Rafael y Felisa, ni nadie más del pueblo volvió a saber nada más de él. Alberto decía en una entrevista que Los girasoles ciegos era, y cito literalmente, el regreso a las historias reales de la posguerra que se contaron en voz baja. Historias de los tiempos de silencio. Se trata de una obra escrita con el ruido de la memoria, que aborda la derrota de todo un país. Derrota colectiva de quienes vivieron con miedo el silencio de las historias que ocurrieron. A raíz de estas declaraciones entendemos por qué Alberto vuelve a disfrazarse de ese yo anónimo para concluir el cuento de la siguiente manera. Tenía fama de loco, porque escribía y recitaba poesía. Se llamaba Eulalio Ceballos Suárez. Si fue él el autor de este cuaderno, lo escribió cuando tenía 18 años. Y creo, y yo también lo creo, que esa no es edad para tanto sufrimiento.